Bien, vamos a empezar. Saludos a todos los asistentes. Un placer agradecerles que nos acompañen. Eh, Como venimos haciendo las diferentes iniciativas de la comunidad de práctica de ISCUA que desarrollamos los últimos ya 3 años, es el cuarto año que venimos haciendo esta actividad, pensamos en esta oportunidad que sería interesante que el doctor Pablo Lemos, a quien presento en unos minutos, nos acompañe y pueda presentar desde, digamos, la visión de aquellos que han estado cerca de la pandemia desde el punto de vista clínico, haciéndose cargo de los pacientes que han necesitado atención, que nos pueda transmitir esta visión de la pandemia tanto desde el punto de vista de contacto con los pacientes, desde el punto de vista más sistémico, también complementariamente con mirada de calidad de atención. Así que bueno, es un placer poder recibir a Pablo en esta oportunidad. Pablo es médico internista del Hospital Privado de Córdoba, que es un hospital de comunidad en la ciudad de Córdoba, que es una de las provincias más importantes de la Argentina, y es también profesor del Instituto Universitario del Hospital Privado de la Comunidad, que se ve atrás el edificio que tienen en la ciudad de Córdoba, atrás de Pablo. Y bueno, creo que, digamos, nos conocemos hace un tiempo ya con él y bueno, él siempre trata de reflexionar en forma relativamente amplia digamos, y creativa sobre las circunstancias que vivimos en cuanto a temas de calidad y seguridad, y por eso él ha llamado a esta presentación Mejorar en la pandemia, oxímoron o oportunidad. Así que bueno, nos va a dar también una visión de por qué planteé este título. Nos saludan desde Taiwán, Pablo, así que veo que tenés un largo alcance, una persona que debe vivir allá en esa zona del mundo. Además que debe ser muy tarde, ¿no? Debe ser tal vez la 1 o la 2 de la mañana, así que un gran esfuerzo para esta persona. Así que bueno, muchas gracias por su atención y le damos la palabra a Pablo para que empiece. La idea es que él presente unos 40 minutos como máximo y después que tengamos la oportunidad de intercambiar preguntas. ¿Mm? Que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Pablo, todo tuyo. Gracias, Ezequiel. Bueno, muchas gracias a los miembros de ISCUA, del COPLAC, por la invitación, en especial a Ezequiel, por la valentía de haberme invitado para poder reflexionar un poco con ustedes. Y un poco vamos a hablar de esto de mejorar en la pandemia, si es un oxímoron o es una verdadera oportunidad. Entendemos por oxímoron entonces esta combinación en una misma estructura gramatical o sintáctica de dos palabras que expresan significados que son totalmente opuestos. Y hablar de mejora en medio de una pandemia, con todo lo que implica la pandemia, a veces hace difícil pensar de que uno pueda mejorar. Por eso lo llamamos oxímoron o oportunidad. Parecen dos palabras, mejor y pandemia, como contrapuestas. Se usan mucho los oxímoros en la literatura. El castellano, que es un hermoso idioma, que tiene un amplio vocabulario, nos permite jugar con las palabras, y los oxímoros se usan mucho en la poesía, por ejemplo, decir luces oscuras del alma, la pandemia se apura lentamente, tú y yo como ciegos testigos eternamente consumidos por el gélido fuego de la muerte, sufrimos felices la dicha de la vida, viendo en el sol de medianoche la oportunidad de un nuevo día. Pero no es tan romántica la pandemia. Nosotros estamos atravesando ya más de 500 días de pandemia en el mundo, donde ha habido millones de muertos, millones y millones de contagiados, infectados, con realidades que son realmente tremendas. Hemos visto colapsos del sistema sanitario, hemos visto países enteros entrar en luto, terapias intensivas abarrotadas de pacientes, necesidad de toma de decisiones de a quién ventilamos, a quién no ventilamos. La verdad es que la pandemia está siendo un momento de la historia de la humanidad tremendo, ¿no? Pero por otro lado, hemos visto que durante la pandemia hemos tenido que de alguna manera poner en funcionamiento toda la capacidad humana, toda nuestra capacidad para trabajar y para poder organizarnos. Y hemos tenido que desarrollar rápidamente sistemas de telemedicina. Nosotros en nuestro hospital estamos trabajando desde el comienzo con la pandemia con telemedicina, ofreciéndole sobre todo en los momentos más duros del lockdown a las personas que no se pueden trasladar acceso a cuidados de salud a través de telemedicina. Hemos tenido que aprender todos
sobre nuevos flujos de pacientes, a dividir los pacientes que pueden ser sospechosos de COVID en las áreas rojas, calientes, versus las áreas verdes o libres de COVID. Hemos aprendido a hacer triage de pacientes al ingreso, de personas al ingreso. Hemos tenido que abrir hospitales de campaña y todo eso han sido grandes procesos y oportunidades de mejora que hemos ido desarrollando todos juntos en esta pandemia. Otra cosa que es importante que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, hemos visto la necesidad de tener que escribir todos los procesos, los protocolos relacionados con la pandemia y crear nuevas fuentes o áreas de comunicación para poder, de alguna manera, comunicar al personal todos estos nuevos procesos y protocolos que se han escrito en función de la pandemia, ¿no? Como vemos ahí, guías de manejo del COVID, hasta manejo de residuos, hasta manejo de los recién nacidos, etc. Pero esta pandemia se habla que no viene sola. El trabajo del personal sanitario ha sido y está siendo muy duro, y sabemos que vamos a ser testigos de una segunda pandemia, que es la pandemia del burnout. La fatiga emocional, la fatiga física de los trabajadores de salud en esta pandemia es notoria, y esto va a producir realmente un crecimiento importante del burnout en la población sanitaria. Pero hemos podido aprender lecciones de las pandemias anteriores, del SARS, del MERS, 2002, 2012, el H1N1, la gripe porcina allá por el 2009, que demuestran que la tasa de estrés, agotamiento y estrés postraumático en los trabajadores de salud aumentan significativamente no solo durante los episodios, los brotes, sino hasta más de 2 años después de los brotes. O sea que esta segunda pandemia nos va a seguir una vez que se produzca el cese del coronavirus. Por eso es importante tener de alguna manera algún tipo de respuesta para esta segunda pandemia también. Por eso hoy quiero hablar de la oportunidad que tenemos de poder trabajar en estas dos pandemias y sobre todo enfrentándonos a la próxima pandemia, que va a ser la del burnout de la población sanitaria. Por eso quiero compartir rápidamente con ustedes algunas ideas extraídas de estos 3 artículos, 2 publicadas en la revista de Catalyst, del New England Journal, y esta de un British Medical Journal de calidad. El primer artículo que quiero compartir con ustedes, algunos pensamientos, es el más viejito, es de junio del 2020, ya llevaba 6 meses o 7 meses la pandemia instalada en este mundo, y estos autores hablan de co-crear un sistema de salud que sea próspero, centrado, humanizado, centrado en las personas en la era post-COVID. Ya ahí en junio estaban viendo la importancia de poder de alguna manera empezar a planificar la era post-COVID, tratando de fortalecer nuestro sistema de salud y haciéndolo centrado en las personas. Por eso es muy importante el rol del liderazgo en esta epidemia de burnout, esta epidemia que va a venir post-pandemia del COVID-19, donde los líderes de atención médica tienen que fomentar el bienestar de la población sanitaria después de la pandemia. Y no solamente el bienestar a corto plazo, sino también tiene que impactar en forma permanente en la cultura de la organización. Vamos a estar hablando un poquito de cultura organizacional en un ratito. Pero ¿cómo podemos entonces no solamente sobrevivir a esta pandemia, sino también prosperar, mejorar? ¿Cómo podemos salir del oxímoron de la pandemia? ¿Cómo podemos no solo sobrevivir, sino mejorar? Bueno, estos autores dicen que lo primero que tenemos que hacer es humanizarnos y pensar en la humanización de los demás. Todos hemos vivido experiencias difíciles, experiencias dolorosas. Hemos sido testigos de mucho dolor y estamos siendo testigos de mucho dolor durante esta pandemia. Por eso es importante sabernos conectar
nuestras necesidades humanas, con nuestro propio dolor, con el dolor y el sufrimiento ajeno, y poder transmitir a quienes nos rodean, a los miembros de nuestro equipo, esta necesidad de la mirada humana en medio del dolor, en medio de la crisis. Debemos tratar de aprovechar la oportunidad de esta pandemia para fijar estándares y valores altos. Ustedes saben que muchos de nosotros que hemos trabajado, trabajamos en calidad de alguna manera, durante esta pandemia hemos visto que a veces nuestros niveles de calidad y seguridad se han bajado un poquitito, nuestros estándares se han bajado un poquitito, porque la pandemia nos pasa por arriba. Bueno, tenemos que seguir apuntando alto, tenemos que animar a los otros a que hagan lo mismo, a tratar de mantener los estándares altos en cuanto a calidad y sobre todo en el trato entre nosotros. Debemos aprender a cuidarnos en medio de esta crisis. Todos hemos tenido momentos en que no hemos tenido tiempo ni ir al baño durante esta crisis y debemos fomentar la cultura del autocuidado. Hay una campaña que recientemente yo la vi por Twitter en realidad. Este es el mes en Estados Unidos de concientización de la salud mental. Y esta frase que publicó el IHI de el autocuidado, el cuidarse uno mismo no es egoísmo, ¿no? Cuidarse uno mismo no es egoísmo, todo lo contrario. Nosotros quienes hemos estado en algún momento en la primera línea con los pacientes infectados con COVID, teníamos protocolos donde antes de entrar a las áreas COVID había que ir al baño, hidratarse, eso estaba en el checklist inicial. Vaya al baño, tome líquido y después recién cámbiese y entre, porque va a estar muchas horas donde no va a poder tener contacto después ni siquiera con el baño, ¿no? La importancia de autocuidarse. Hay que tratar de aplanar jerarquías y estimular a la innovación, ¿no? Hay que tratar de integrar las perspectivas de todos los miembros del equipo. Es clave que nosotros aprendamos a trabajar mirando qué dice la primera línea de trabajo, atendiendo sus necesidades, ¿no? Priorizar el tiempo de recuperación y reflexión individual y colectiva. Todos hemos estado sometidos a mucho estrés durante esta pandemia. Si no queremos tener realmente epidemias de burnout en nuestras organizaciones, debemos priorizar el tiempo de recuperación. Muchos hemos perdido seres queridos, hemos perdido colaboradores durante la pandemia. Entonces, queda un tiempo de recuperación y fomentar la reflexión individual y colectiva, de alguna manera permitir que quienes están trabajando en medio de esta crisis puedan tener espacios donde puedan reflexionar, donde puedan incluso pedir ayuda si la necesitan, desde el punto de vista emocional y psicológico. E invertir en formas de desarrollo y liderazgo basados en las relaciones. La única forma de sobrevivir como organización es cuidar las relaciones interpersonales, cuidar a quienes están trabajando en medio de esta pandemia. Y todo esto va aparejado a la co-creación, ¿no? Mejorar en la pandemia es posible si utilizamos la co-creación, si utilizamos las fuerzas de todos los que están trabajando. Hay una historia muy linda que dice que había dos jóvenes que se habían ido a la playa y una vez que estaban en la playa uno quería mover una roca grande y pesada. Y estaba tratándolo de hacer y el amigo le decía, bueno, usa todas tus fuerzas. Y el que quería mover la roca empujaba y no la podía mover. Y el amigo solamente atinaba a decirle, usa todas tus fuerzas. Entonces dijo, tengo la perra acá ladrando. Bueno, estoy tratando de usar todas mis fuerzas. ¿Por qué me dices que use todas mis fuerzas? Porque no las estás usando todas, porque no me has pedido ayuda. Realmente, para poder salir de esta pandemia, para salir mejores, necesitamos utilizar las perspectivas de todo el equipo, la colaboración de todo el equipo de salud, de quienes están trabajando al lado de los pacientes. Es clave la co-creación. En este artículo hacen un llamado que los líderes se reconecten con los propósitos mediante la integración de proyectos significativos en expectativas regulares y no solo relegar esfuerzos voluntarios que requieran pérdida de compensación
a la productividad, es decir, algo que estamos muy acostumbrados a ver, que nosotros trabajamos mucho con el voluntarismo de la gente. No le damos tiempo protegido para que trabajen en procesos de mejor y calidad. Es clave que al salir de esta pandemia busquemos que quienes estén interesados en trabajar en estas perspectivas de mejora tengan su tiempo protegido para poder realizarlo. El segundo artículo que les quiero comentar salió un poco después, salió ahora a final de año pasado, pero es de la gente que trabaja en el Virginia Mason y hablan sobre construir una cultura de respeto por la gente. Fíjense que bueno, una forma de salir de esta pandemia, para salir mejores, para poder de alguna manera mejorar en medio de la crisis, es construir una cultura de respeto por las personas. Y está demostrado en instituciones en que el personal reporta niveles de empoderamiento mayores niveles de respeto y equidad, tienen mejores registros de seguridad. Hay una correlación entre el empoderamiento, el respeto, la equidad de quienes trabajan y el nivel de seguridad logrado por la organización. Por eso es importante integrar el respeto dentro de nuestra cultura organizacional. Y la cultura organizacional, esta es una definición bien clásica, bien antigua, dice que es el patrón de suposiciones básicas que un grupo determinado ha inventado, descubierto, desarrollado, al aprender a hacer frente a sus problemas de adaptación externa e integración interna, y que se han fusionado lo suficientemente bien como para ser considerados válidos y, por lo tanto, para ser enseñados a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, la manera correcta de pensar, la manera correcta de sentir en relación con esos problemas. Por eso, cuando hablamos de cultura, es clave entender que cualquier estrategia que nosotros querramos desarrollar para mejorar, la cultura siempre se la va a devorar. Porque la cultura, como dijo este sabio financista, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Por eso hay que trabajar en la cultura organizacional. Y qué bueno lo que hicieron la gente del Virginia Mason, que ya desde el año 2002 en adelante, sobre todo a partir del 2012, y con una fuerte impronta ahora durante la pandemia, estuvieron trabajando en la cultura del respeto. Entonces, definieron ellos la cultura del respeto en tres niveles, en tres estamentos. Por un lado es lo visible, lo que vemos. Por otro lado son las normas y valores, lo que decimos. Y las suposiciones subyacentes, esa hidden agenda, la agenda oculta, ¿no? Lo que creemos profundamente y actuamos, ¿no? Entonces preguntaban, lo que se ve de nuestra cultura del respeto. La gente que entra al hospital, que entra a la organización, los nuevos empleados, ¿ven elementos tangibles, palpables de cultura de respeto? ¿Hay enunciación pública en los logotipos, en las declaraciones de misión y visión, en el lenguaje, que el respeto al otro, al paciente, al trabajador, a los pares, está presente? ¿Está dentro de las normas y valores de lo que decimos? De alguna manera enseñamos el respeto, enseñamos a las personas a interactuar, a tomar decisiones en función de esto que hemos declarado, y realmente se ha interiorizado, se ha encarnado en nosotros tratarnos bien, tratarnos respetuosamente, respeto por el otro, por la opinión del otro, por la diversidad. Así que ellos tomaron y dieron estos 10 mandamientos fundacionales del respeto, y no solo eso, que los vamos a leer rápidamente, que trabajar en equipo, escuchar y entender, compartir información, cumplir las promesas, hablar, conectarse con otros, ponerse en los zapatos de los otros, alentar a los demás, expresar gratitud y estimular el crecimiento y el desarrollo. Fíjense esta declaración que hizo el Virginia Mason para trabajar en el respeto, ¿no? Y durante la pandemia también lo estuvieron trabajando y lo estuvieron midiendo, y vieron cómo cuando ellos trabajaron con distintos workshops, con distintos
momentos de educación para líderes, para colaboradores, etc. Y estuvieron midiendo cada una de estas 10 dimensiones que ellos habían declarado que querían cumplir dentro de la organización. Y finalmente, vamos a hablar un poquitito de cómo usar las estrategias para la mejora de la calidad en la crisis, utilizando las herramientas de calidad. Este año se publicó en el BMJ de calidad este artículo, que es una colaboración entre la gente del NHS de Inglaterra y de un hospital de acá de Latinoamérica, del Albert Einstein, sobre este movimiento de mejora de la calidad en la crisis. Y tratando de ver la experiencia que había habido durante esta pandemia en la utilización de las herramientas de calidad y qué ha pasado con la calidad y la seguridad del paciente en medio de esta crisis. Por lo cual hicieron una encuesta inicialmente en este grupo relacionado de calidad relacionado al National Health Service, y de 3.880 encuestas que ellos enviaron, recibieron en total 225 que habían respondido en forma más o menos completa la encuesta y que fueron válidas para el análisis. Una de las primeras preguntas era preguntar si había aumentado o disminuido el papel de las herramientas de mejora, la metodología, los enfoques y todo lo que es la mentalidad de la calidad durante la respuesta al COVID-19. Y entre incrementado y que permaneció más o menos lo mismo, era siempre más del 50%. Pero como vemos, en mi organización aumentaba, en mi equipo un poco menos, y en mi propio trabajo la autopercepción, siempre la autocrítica es un poco mayor, era como un poco menos, ¿no? Y la segunda pregunta que hicieron, la segunda pregunta que hicieron en esta encuesta fue si, de acuerdo a las declaraciones sobre el papel de mejora durante COVID-19, ellos habían, tenían que decir con esta pequeña escala Likert, si estaban de acuerdo, fuertemente de acuerdo, en desacuerdo, si mi equipo había logrado realmente una suma de cambios positivos durante la pandemia, si ellos habían sido capaces de mantener una buena respuesta y las capacidades en respuesta al COVID-19. Fíjense que ahí ya no estamos tan fuertemente de acuerdo y creo que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Hemos notado que durante nuestra respuesta al COVID-19 tal vez nos ha costado mantener los estándares de calidad y seguridad que veníamos teniendo hasta ese momento, ¿no? Si el liderazgo ha tenido un rol preponderante en la respuesta, si el equipo en que uno trabajó aplicó sistemáticamente la mejora, también reduciéndose las respuestas positivas, y si la respuesta al COVID-19 había cambiado mi forma de ver y mi rol durante la pandemia. Para afrontar la pandemia, este equipo de calidad del NHS hizo un diagrama conductor donde ellos pusieron ejes sobre el liderazgo, ejes sobre las distintas trabajos en equipo, etc. Y pudieron de alguna manera establecer metas y prioridades de trabajo para poder afrontar la crisis. O sea, utilizaron herramientas muy conocidas por todos nosotros, como es el diagrama conductor, para hacer ciclos de PDCA y mejora durante la crisis. Lo mismo hizo el Hospital Albert Einstein, que se propuso hacer ciclos de mejora con el uso de EPP. Ellos trabajaron fuertemente con los más de 14.000 empleados que tienen dentro de la institución, haciendo ciclos de mejora para el uso de EPP, comenzando con testeo, con el uso de máscaras en el hospital, chequeando la temperatura, trabajando sobre la simulación con el uso de los EPP, con el equipamiento de protección personal, el uso de presión negativa en 200 camas, o sea, adaptando el hospital también para esta pandemia. Y fueron logrando mejorar el número de empleados positivos. A medida que fueron trabajando en todas estas prácticas, fueron disminuyendo disminuyendo la variabilidad. Fíjense
en cuanto al número de empleados que daban positivos. Y algo que me hubiera gustado poderlo decir a mí también de mi organización, lamentablemente no es así. El Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil, hasta abril del 2014 no habían tenido ninguna muerte entre los 14.000 empleados del sistema hospitalario. O sea, aplicando herramientas de calidad, haciendo el control de la calidad, vemos que es la tríada de Jurgen perfecta, pudieron lograr este excelente resultado. Entonces, bueno, un poco cerrando, fue más corto Ezequiel de lo que me plantearon, surfeando un poco entre los aspectos negativos que nos trae la pandemia y los aspectos positivos que tiene la mejora y la oportunidad. Yo quiero cerrar con esta simple conclusión, es que nosotros tenemos que empezar a participar también de estos EPP psicológicos, EPP emocionales, equipamiento de protección personal, y debemos empezar a trabajar y co-crear para prosperar, para poder hacer nuestro sistema, nuestra organización próspera y mejor. Debemos trabajar en la construcción de la cultura de respeto, e indudablemente la mejora viene de la mano de utilizar herramientas conocidas, probadas y demostradas que ayudan a mejorar la calidad y la seguridad, como hemos visto en estos hospitales que han podido presentar estas historias de éxito, ¿no? Entonces es posible mejorar en la pandemia. No es un oxímoron en la pandemia, es una oportunidad que todos tenemos en este tiempo. Muchas gracias y los dejo con un pequeño soneto que escribí el fin de semana para la ocasión. Ezequiel. Dejemos que lean el soneto. Bueno. Es muy completo, doctor Lemos, como verán. Veo que tenés barra, algunos conocidos de Córdoba ahí. Sí, debe haber algún hincha por ahí. Esteban. Bueno, gracias Pablo por la presentación. La idea era ahora, por ahí, escuchar algunas preguntas mientras terminan de leer lo que escribiste. Que está muy bien. A ver, digamos, recuerda que está en la modalidad webinar, así que no les puedo pasar el micrófono, pero sí la idea es que por alguno de los dos factores, digamos, de tanto el chat como las preguntas y respuestas, ustedes nos puedan contar un poco si tienen preguntas en particular, ¿no? Hay una pregunta, para empezar, que, digamos, María Garra pregunta, ¿cómo explicarlo? Nosotros lo que vimos en iniciativas de calidad y seguridad durante la pandemia es que hay algunos hospitales que dieron un protagonismo particular a la gente que se dedicaba históricamente a calidad y seguridad y otros que los postergaron. Entonces, en ese rol, digamos, seguramente hay algunos de ustedes que han tenido un acto un poco más recurrente y más oportuno en términos de participación y otros menos. Pero María nos pregunta en cuanto a la alternancia, que me imagino que habrá tenido que ver con los turnos que la gente turnos, maneja. los shifts. Sí. Algo que quieras, ella pregunta quién debería organizarlo, ¿no? Pero bueno, son cosas para pensar. Siempre que, no sé qué pensás vos, Ezequiel, pero yo creo que los comités de crisis son clave y que tienen que ser multidisciplinarios, ¿no? Generalmente la alta dirección encomienda a la dirección ejecutiva la formación de un comité de crisis y que de alguna manera esto tiene que ser muy dinámico. Entonces tiene que existir en medio de una pandemia, en medio de una crisis, una escalada de casos, un comité donde haya distintos expertos que tengan distintas miradas, donde esté representados los departamentos de enfermería, el sector médico, la gente obviamente de control de infecciones, que es clave, y la gente de calidad, porque es clave poder de alguna manera organizar el hospital, pero siempre tiene que existir un rol importante del liderazgo.
de los líderes de la organización. Uno debe escuchar sí o sí la opinión de los miembros, de todos los miembros del equipo, nutrirse de esos, pero creo que en una pandemia hace falta que haya de alguna manera, para ese tipo de decisiones, un equipo multidisciplinario, ¿no? No sé qué opinas vos, Ezequiel. No, definitivamente, bueno, así debería ser siempre, ¿no? Así que no, definitivamente creo que la respuesta es oportuna. Y, digamos, si vos, mientras esperamos por ahí alguna pregunta más del público, los participantes, si vos tuvieses que pasar por esto de vuelta, que ojalá que no, por supuesto nadie quiere pretenderlo, ¿no? Pero, ¿qué crees que, no hablemos de tu hospital en particular, pero qué crees que los hospitales con los que has tenido más trato deberían hacer distinto, ¿no? Para, digamos, que lo que vos planteabas como título de la presentación sea válido, ¿no? Y acá hay mucha gente que no los voy a exponer, pero los conozco, podrían opinar también, ¿no? Pero, ¿qué te parece que podría ser distinto en lo que fue el desarrollo de la pandemia como aprendizaje? Cuando uno analiza un poco lo que ha sido la pandemia, y en personal, conociendo el hospital, creo que nosotros al principio no entendíamos bien de qué se trataba todo, ¿sí? El primer momento, incluso lo que pasó en nuestro país, con el encierro y el pequeño número de casos, a pesar de que veíamos lo que había pasado en otros lados, lo que había pasado en Italia, lo que había pasado en España, todavía no llegaba para estas latitudes el colapso sanitario. Realmente yo pensé en algún momento que no íbamos a tener tantos casos, que no iba a ser tan grave. Y creo que eso fue subestimar un poco lo que fue el alcance de la pandemia. Esto semana a semana fue escalando en el momento que los casos empezaron a surgir, y hubo mucha necesidad de ir construyendo sobre la marcha. A pesar de que habíamos tenido cierto tiempo para prepararnos, fue difícil estar preparado en el momento que esto escaló, ¿no? Entonces, si yo tuviera que haber hecho algo distinto, estoy pensando a nivel nacional, a nivel de los hospitales, bueno, tal vez tuvimos mucho tiempo para prepararnos, y lo mismo cuando esto escaló, en muchos lados, incluso hoy está pasando en esta segunda ola, las camas están al límite. Entonces, como me da la sensación de que no nos hemos preparado lo suficiente, sobre todo para la segunda ola, ¿no? En cuanto al número de camas, al refresco de personal, a armar equipos, hablando a nivel nacional, incluso de viendo cuáles son los lugares más calientes, más rojos para llevar más personal de salud a atender, etc. Yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Dimensionar la magnitud del problema, ¿no? Es como que semana a semana, de acuerdo a cómo va avanzando, se van tomando las decisiones, ¿no? Eso sería un planteo que hago. Y por otro lado es la poca respuesta que nosotros hemos dado para las necesidades y los factores humanos, ¿no? Uno veía esto que han organizado en España, con el Ser Más, con la campaña para tratar el burnout del personal, y cómo el apoyo psicológico le han dado una importancia muy grande. Y la mayoría de las organizaciones en Argentina, por lo menos, tal vez no han hecho mucho hincapié y han trabajado con la sobresaturación del personal, ¿no? Creo que eso es una cosa que es un mea culpa, digamos, de todos los que estamos trabajando en esto, ¿no? Perfecto. Bueno, siempre hay cosas para aprender. Así que, bueno, gracias por el comentario y bueno. Y no sé si vamos a ir terminando, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, que la escriba ahora, mientras yo le hago una última pregunta a Pablo. Entonces, hablamos de los aprendizajes, hablamos de la oportunidad, o digamos, o el desafío que implica la pandemia para los sistemas de gestión de calidad. ¿Qué crees que va a quedar, digamos, ¿no? De todo esto? Digamos, eso es un poco, nosotros
los países muy lentamente, especialmente en nuestra región, intentan empezar a dar vuelta a la página. Falta mucho todavía, por supuesto, pero digamos, la luz al final del túnel parece verse. No sé si será todavía la luz del principio del túnel o la del final, pero esperemos que sea la del final del túnel. ¿Qué cosas crees vos que van a quedar en los sistemas de atención, especialmente a nivel hospitalario, en cuanto a lo que la pandemia nos dejó para futuros pacientes con otros problemas de salud? Es una pregunta difícil, ¿no? La Pero cosa que va a quedar es esto que estamos haciendo ahora. La virtualización del conocimiento yo creo que va a quedar bastante, ¿sí? Eh, así como la telemedicina es algo que viene para quedarse, yo creo que sí. se va a ir desarrollando más, pero creo que la pandemia le ha dado un empujón grande para que avance la telemedicina a nivel mundial. También la mejora de la comunicación y los foros actuales, yo creo que se va a quedar. Eso desde el punto de vista de la cuestión más tecnológica. Del punto de vista de algunos aprendizajes, nosotros en nuestra organización, si ahora voy a hablar del hospital, y con cierta alegría lo digo, yo veo que ha mejorado mucho lo que es la comunicación hacia el personal. Hubo una necesidad importantísima de poder comunicar constantemente cambios de protocolos, de procedimientos, porque la velocidad de la pandemia así lo exigía. Entonces, la mejora en la comunicación que yo he vivido personalmente en nuestra organización, creo que es una cosa que viene para quedarse. Hemos aprendido un modelo de comunicación dentro de la organización distinta, porque la necesidad sí lo impuso. Entonces, yo creo que eso también viene para quedarse en cuanto a mejoras. El uso correcto de los EPP, también. Nosotros durante muchas áreas del hospital que EPP para ciertos procedimientos eran hasta displicentes con el uso del EPP y ahora son los primeros en quejarse si falta algún elemento de protección personal. Yo creo que la pandemia también nos ha dado otra visión de la importancia del autocuidado, de la utilización de los equipamientos de protección personal. Entonces creo que eso también es algo que viene para quedarse. Y no estoy tan seguro que la higiene de manos que en algún momento de la pandemia yo creo que ha mejorado en todos los centros de salud, sea algo que quede. Porque lamentablemente es difícil que a veces estas cosas fuera de la pandemia se perpetúen. Incluso en algunos lugares, aún en medio de la pandemia, los índices de higiene de manos no han sido los esperados, ¿no? Sin duda. Y también han lamentablemente aumentado las infecciones, ¿no? Bueno, acá Carlos González, que nos saluda siempre desde Panamá, digamos, nos pregunta, ¿por qué piensa que mientras que los hospitales manejaban las cosas de manera aceptable, desde el punto de vista de mesogestión, al mismo tiempo los ministerios macrogestión y autoridades manejaban las cosas mal? Una pregunta difícil que hace Carlos. ¿Desconocimiento de las metodologías de mejora de procesos? ¿Alguna otra causa? Yo creo que lo mismo que nos pasó en Sí. los hospitales, donde uno semana a semana tenía que hacer grandes cambios, pero comunicárselo a 1000 personas, a 700 personas, es mucho más fácil que tener que hacer eso con millones de personas, ¿no? Me parece que el volumen, yo no sé si hay algún país, salvando Nueva Zelanda o algún país asiático, que haya manejado bien la pandemia. Yo creo que cuando uno mira las críticas en Alemania, las críticas en Inglaterra, en Estados Unidos, o sea, aún en el primer mundo, hay críticas acerca de la macrogestión y del manejo de la pandemia, ¿no? Creo que es más fácil gestionar en lugares chiquititos, como puede ser un hospital, como puede ser un sanatorio, que la macrogestión, ¿no? Obviamente ha habido países que con el tema vacunas y demás lo han hecho mucho mejor que por estas latitudes, pero lo mismo, sigo sosteniendo que es más fácil a veces cuando hay este, eh, en estas crisis que avanza tan rápidamente en las decisiones, hay que tomarlas muy rápido, es más fácil cuando uno gestiona para números más pequeños, ¿no? Eh, no sé si contesto la pregunta, pero No, no, está muy bien, no es una pregunta fácil tampoco, ¿no? Bueno, y para terminar, Mariana Di Piazza, del Sanatorio Otamendi, pregunta, te agradece, y te piensa, ¿cómo rearmar la salud mental de los equipos, ¿no? ¿Cómo te imaginas la salud mental de los equipos después de la pandemia? Si te es una respuesta para eso, ¿no?
un poco estos artículos que les invito a que los lean, que los busquen, hablan un poco de eso, ¿no? De la importancia que el liderazgo tiene que darle a la salud mental de los equipos, ¿no? Yo creo que todos vamos a salir con algún grado de angustia, de miedo después de todo esto. Tenemos que tener de alguna manera la libertad de poder expresarlo, así como hablamos de seguridad psicológica en cuanto a la seguridad de atención a las personas. También debemos de alguna manera, sobre todo la gente que trabaja en liderazgo, poder expresar su propia vulnerabilidad y poder de alguna manera estimular a que haya ambientes, haya momentos donde se pueda compartir esto, y deberíamos de alguna manera más estructurada organizar y ocuparnos de la salud mental post pandemia, ¿no? Yo creo que no solamente espacio de reflexión, que es muy útil, poder tener momentos de hacer pequeños debriefing de situacionales, sino tratar de buscar una solución más sistemática, ¿no? De poder dar ayuda más sistémica a quienes se vean más afectados por esta crisis, ¿no? Perfecto. Y por último, no es una pregunta, es un comentario que comparte Irma Tralma con nosotros. Habla de que, bueno, ella es enfermera y que, bueno, lamentablemente ella dice que está mencionando ya que está en su última década de etapa laboral y que lamentablemente hay muy poco estímulo para la profesión de enfermería a nivel probablemente global. Y bueno, Irma, eso es un problema que enfrentan todos los países porque es un recurso que ha demostrado claramente ahora ser escaso y que, bueno, incluso los países compiten por recibir que ese personal de enfermería se siente más capacitado porque, bueno, lamentablemente por diferentes razones no es una selección profesional tan común como debiese. Pero bien. Bueno, gracias a todos por su interés y su participación. Entiendo que están todas las preguntas, comentarios contestados. Pablo, un placer como siempre. Muchas gracias. Ahí bueno, tenemos saludos de diferentes personas que participan. Cuídate, gracias de vuelta por todo tu tiempo con nosotros. La verdad que a todos los asistentes, un placer. Esto va a estar disponible en su grabación en los próximos días en la página que habitualmente está del COP, del ISCUA y del Foro Colaborativo. Un placer. Y bueno, nos encontramos de vuelta a fin de junio, donde hablaremos más de temas de ergonomía y pandemia, que bueno, también ha sido otro aprendizaje. Muchas gracias, Pablo, de vuelta. Suerte. Y que estén muy bien todos. Gracias. Hasta luego.